sí, este fue un intro bastante dramático. Pero bueno, creo que el tema lo amerita, ya que es uno de mis temas favoritos, que es infarto agudo al miocardio. Varios de ustedes lo estaban pidiendo, entonces pues aquí está, para que vean que sí me acuerdo de ustedes. Más que de infarto agudo al miocardio, vamos a abordar el tema como un todo del síndrome coronario agudo. Entonces vamos a ver que el infarto agudo al miocardio es un componente del síndrome coronario agudo. Para empezar, ¿qué es el síndrome coronario agudo? Va a ser un conjunto de diferentes estadios de una isquemia aguda miocárdica. Recordando que el término isquemia se refiere a una falta en el aporte de nutrientes y oxígeno a un tejido. Y por el nombre, pues es una falta de nutrientes y oxígeno al tejido miocárdico que se produce de manera súbita. Y el síndrome coronario agudo, al ser en diferentes estadios, va a tener diferentes tipos de presentación. El síndrome coronario agudo va a estar compuesto principalmente por tres cosas: la angina inestable, el infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. ¿Por qué necesitamos saber este tema? No nada más es porque se me ocurrió y porque es un tema más que tenemos que ver en medicina, no, para nada. Vemos en 1990 la cardiopatía isquémica a nivel mexicano ocupaba un número total de 39.751 muertes y aproximadamente a nivel mundial eran 5.737.500 muertes. Son cifras muy altas, o más bien eran cifras muy altas ahí de 1990. Pero en 2013 esto se hace peor, porque en México 87.727 muertes son por infarto agudo al miocardio y a nivel mundial son 8.139.900 muertes. Son unas cifras realmente muy altas. Para empezar con el abordaje del síndrome coronario agudo, vamos a empezar con el primero de ellos, de sus tantos componentes que les mencioné al principio, que es la angina inestable. La angina inestable la podemos diagnosticar, o más bien la podemos dividir en tres partes: la angina en reposo, la angina de reciente inicio y la angina acelerada. La angina en reposo, como su nombre lo menciona, es una que se presenta durante el reposo. El paciente dice: es que estoy acostado y me duele el precordio, me duele el pecho. Dura más de 20 minutos y se presenta por lo menos una semana. La angina de reciente inicio se presenta con una severidad grado 2 del Colegio de la Sociedad de Cardiología, que menciona que el dolor se presenta cuando inicia generalmente una actividad física menor a una actividad que pudiera provocar fatiga. La angina acelerada es aquella que súbitamente el paciente tenía angina, una angina crónica estable, que es un síndrome un tanto diferente a lo que estamos viendo ahorita, que es en agudo. La angina acelerada es una angina previa que ahora aumentó en frecuencia, duración del ataque, intensidad y que es refractaria al tratamiento. Entonces el paciente les va a decir: fíjese, doctor, que hace 5 meses tenía un dolor a nivel precordial, pero no me limitaba mucho, la verdad, me iba una vez a la semana, se me quitaba a los 20-30 minutos. Sin embargo, para que esta angina, antes llamada estable, se vuelva inestable, necesita acelerar su intensidad, necesita aumentar en frecuencia y en duración del ataque. Entonces el paciente les va a decir que súbitamente su angina ahora se presentaba cuando subía escaleras. Entonces una angina que antes era estable ahora se vuelve inestable hasta no demostrar lo contrario. La angina, siempre que se presente en urgencias, hay que considerarla inestable hasta demostrar lo contrario. Es decir, si un paciente llega a urgencias con dolor precordial y síntomas de infarto, aguas, porque tenemos que pensar que el paciente está teniendo un síndrome coronario agudo.
La angina inestable la dividieron en riesgos, en alto, moderado y bajo riesgo, de acuerdo a las características que les muestro en esta tabla. Para que sea de alto riesgo debe estar presente que se haya acelerado con el tiempo y que los síntomas tengan por lo menos de evolución 48 horas, que se presenten en el reposo y que puedan presentar edema pulmonar, una angina en reposo con cambios dinámicos en el ST mayores de 0.5 milímetros, estertores S3 o una regurgitación mitral o una insuficiencia mitral demostrable en soplo, hipotensión, bradicardia, taquicardia, un bloqueo nuevo, taquicardia ventricular sostenida, que recordemos que se presenta por más de 30 segundos, y biomarcadores cardíacos positivos en suero. Una angina inestable de alto riesgo, casi ya la podemos considerar que el paciente tiene un infarto, una necrosis. Riesgo intermedio es que debe tener un infarto previo o enfermedad cerebrovascular o periférica previa, un dolor en el precordio mayor de 20 minutos pero que resuelve, una angina en reposo que por más de 20 minutos que se resuelve con nitroglicerina sublingual, angina nocturna, una angina de nuevo inicio, cambios en la onda T, ondas Q patológicas en el electrocardiograma y elevación de marcadores cardíacos pero sin llegar a valores que consideremos de infarto o que sea mayor de 70 años. Y de bajo riesgo es que haya incrementado en frecuencia o duración la angina es provocada por menos ejercicio, la angina de nuevo inicio que va de las 2 semanas a los 2 meses y un electrocardiograma normal o que no tiene cambios a partir de uno previo en el que se demuestre que no hay bloqueos o no hay ondas Q o T patológicas y marcadores cardíacos normales. La verdad, pocos son los pacientes que entran a sala de urgencias y que podemos estratificarlos como de bajo riesgo. Ahora sí, con respecto al infarto agudo al miocardio, tenemos dos principales tipos: el infarto que está agudo en evolución y reciente y el infarto a miocardio que ya está establecido. Para diagnosticar nosotros infarto agudo en evolución y reciente, necesitamos que se eleven marcadores más uno de los siguientes: síntomas isquémicos, datos en el electrocardiograma, ondas Q en el electrocardiograma o pruebas de imagen que demuestren alteraciones de movilidad y viabilidad. Y un infarto ya bien establecido va a tener ondas Q con elevación de marcadores o con síntomas previos, una prueba de imagen donde se compruebe el infarto, ya sea estudios PET o resonancia, y además hallazgos patológicos, pues obviamente esto en una autopsia, ¿no? No podemos tomar una biopsia endomiocárdica así porque sí. Dividen a los infartos en 5 tipos y la verdad esto es poco útil, pero siempre lo preguntan. El tipo 1 es aquel que es espontáneo, asociado a evento coronario primario por una ruptura de placa, formación de trombo y vasoespasmo. Es decir, el infarto típico, el infarto que todos conocemos, que es por una ruptura de la placa. El infarto de tipo 2 es un aumento en la demanda o disminución del aporte de oxígeno con un espasmo coronario. Y esto puede deberse a embolismo coronario, anemia severa, arritmias o lo más común, el síndrome de Prinzmetal o la angina de Prinzmetal, que es un vasoespasmo coronario súbito y que provoca una isquemia miocárdica. El tipo 3 es por muerte cardíaca súbita. El tipo 4 es asociado a una intervención coronaria percutánea. Y el 5 es asociado a una derivación aortocoronaria, es decir, las últimas dos son iatrogénicas, son provocadas por el médico. Creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar acerca de la fisiopatología del infarto, ya que no es nada desconocido de cómo se produce. Recordemos el colesterol LDL que anda circulando en el torrente sanguíneo. Cuando es muy elevado se va a depositar en el espacio subendotelial y va a provocar una respuesta inflamatoria por parte de monocitos, los cuales poseen entre tantos receptores llamados scavengers,
y estos receptores van a generar una respuesta inflamatoria que va a hacer que prolifere músculo liso, que haya apoptosis celular y los macrófagos se vuelven células espumosas. Esto va a formar la conocida placa. Esta es otra imagen de cómo se produce esto. Hay una adherencia plaquetaria. Esto es ya que está formada la placa, lo amarillo es la placa, ¿de acuerdo? Entonces en un infarto hay una ruptura de placa. Entonces recordemos la triada de Virchow, que habla de los estados en los cuales puede formarse un coágulo, que son lesión endotelial, hiperviscosidad y estasis. Aquí en este caso tenemos una lesión a nivel endotelial, que es uno de los componentes de la triada de Virchow. Entonces, al haber este caso, la plaqueta va a reconocer este sitio y se va a adherir. Ya que una vez que está adherida, se va a activar la plaqueta. Y la plaqueta, una vez activada, va a provocar que se empiecen a agregar las plaquetas, y es cuando empieza lo malo, ya que incluso se empieza a formar el fibrinógeno y es donde empieza la isquemia miocárdica. Esto es importante. ¿Qué podemos hacer como atención prehospitalaria? Y jamás se les va a olvidar este changuito, ya que la mnemotecnia es MONA, que es morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina masticable. Este es un tratamiento prehospitalario que se puede dar a todo paciente que está con un probable síndrome coronario agudo. Ahora, hay estudios que mencionan que si es útil hacer un electrocardiograma, por ejemplo en la ambulancia, cuando el paciente lo llevan al hospital por infarto, y se ha visto que en casos donde los de la ambulancia estén capacitados, se hace una detección oportuna de un infarto con elevación del segmento ST, y esto disminuye el tiempo para reperfusión, ya que hablan al hospital o de la ambulancia y dicen: tenemos un infarto con elevación del ST, y si cuentan con una unidad coronaria, pues el paciente va a ingresar más rápido a que si no la tuviera y que tengamos que hacer el electro dentro del hospital. La historia clínica del paciente con angina. ¿Cómo podemos diferenciar angina de no angina? La angina, el tipo de dolor es opresivo, es como si los estuvieran apachurrando de fin en el pecho, pero una apachurrada fuerte. La duración es de 2 a 5 minutos, normalmente entre 15 y 20 minutos. El inicio es gradual, poquito a poquito, y se va elevando en esos 20-30 minutos. La localización es subesternal. Es reproducible con el ejercicio, es decir, empeora con el ejercicio. Hay síntomas asociados presentes, y al palpar el pecho, el tórax, la caja torácica, no provoca dolor. Ahora, es menos probable que sea angina si el dolor es de otro tipo que no sea opresivo, si la duración es muy rápida o mucho tiempo, si el inicio es rápido. Por ejemplo, una disección aórtica, el dolor es súbito, el paciente refiere: de un momento a otro sentí que me moría, que me oprimían la parte de atrás y que si me apretaran toda la espalda. La localización generalmente en otros tipos de dolores pues no es de tipo precordial. Generalmente lo que no es angina con la inspiración aumenta, como por ejemplo la pericarditis. Síntomas asociados generalmente están ausentes, a menos de que sea un cuadro ya pues más complejo. La palpación en la caja torácica, generalmente como cuando nuestro diferencial está entre o tiene angina o tiene osteocondritis, y nosotros tocamos la caja torácica y le duele, pues nos orientamos más a que es un problema osteomuscular. Factores de riesgo. Esto es, yo creo que la parte clave del infarto. Tenemos 4 principales, que es diabetes, hipertensión, tabaco e hipercolesterolemia, de los cuales 4 de 5 personas con enfermedad coronaria tienen al menos uno de estos factores de riesgo. Es decir, si yo busco a 5 personitas que tengan enfermedad coronaria, al menos uno de ellos va a ser diabético, uno de ellos hipertenso, uno de ellos fuma y uno de ellos tiene colesterol alto. El tener los 4 factores de riesgo y más de 40 años te da 22 veces el riesgo de tener Zika. Es decir, esto se vuelve peligrosísimo. Escalas de riesgo de mortalidad. Existen muchas escalas de riesgo de mortalidad,
ya que, por ejemplo, la escala TIMI, ya sea para angina inestable o infarto sin elevación del ST, o una escala TIMI para elevación del ST, los cuales contemplan pues edad, riesgos cardiovasculares, antecedente de enfermedad coronaria, uso de antiagregantes en los últimos 7 días, pues va a llevar a que el riesgo de recurrencia del infarto se eleve. Hay otras escalas como la escala Grace o la escala Pursuit, las cuales contemplan cosas bastante parecidas, pero pues cada una tiene su riesgo y cada una se puede utilizar en la sala de urgencias. ¿Qué son los síntomas atípicos? Los síntomas atípicos de infarto van a ser todas aquellas cosas que no son angina, así de simple. Tenemos que son disnea, síncope, confusión, stroke, fatiga, náusea, muerte súbita, entre otros ya menos comunes. Tenemos que el síntoma atípico más frecuente es disnea, con un reporte hasta de 50-60% de pacientes llegan a presentar disnea, es decir, falta de aire o síncope. El estudio NRMI2 observó que incluso la mortalidad en el grupo de pacientes con síntomas atípicos era 15% mayor a si tenían solamente angina. ¿Esto por qué es? Si usted le llega a un paciente a la sala de urgencias que le duele el pecho, pues mínimo tómale un electrocardiograma, ¿no? Esto entonces hace que el manejo sea de manera adecuada. Yo creo que hasta mi abuelita podría diagnosticar un infarto con elevación del ST. Pero ¿qué es lo que pasa si a su clínica llega un paciente que tiene disnea y fatiga o náusea o síncope? Pues es más difícil pensar que el origen pueda ser cardíaco, la verdad. Entonces esto es lo que hace que los síntomas atípicos causen aún mayor mortalidad que los síntomas típicos como la angina. Diagnósticos diferenciales de dolor torácico, pues tenemos el infarto, angina estable, pericarditis, neumonía, neumotórax, pleurodinia, síndrome de Boerhaave, que es una perforación de la pared esofágica, enfermedad por úlcera péptica, espasmo esofágico, reflujo, colecistitis, hipertensión pulmonar, disección aórtica, Mallory Weiss, gastritis. Hay muchísimos diagnósticos diferenciales. Todo lo que piensen que les puede causar un dolor torácico, pues puede ser un diagnóstico diferencial de importancia. Complicaciones tempranas del infarto agudo a miocardio. Tenemos taquiarritmias, choque cardiogénico, ruptura de pared, síndrome de Dressler, hiperglicemia y bradiarritmias. Las taquiarritmias y el choque cardiogénico son lo más frecuente y además lo que provoca mayor mortalidad. Generalmente el paciente que muere de camino a su casa al hospital y que tiene un infarto muere por una fibrilación ventricular que provoca la muerte del paciente. Cambios en el segmento ST en un infarto agudo a miocardio. ¿Qué derivaciones van a ver qué cara? B1 a B4 va a ver la cara anterior. La derivación 1 ABL, B5 y B6 van a ver cara lateral. 2, 3 y ABF van a ver la cara inferior o lo que antes era llamada la base del corazón. El ventrículo derecho va a ser visto por una derivación llamada B4R y un infarto de cara posterior va a ser visto por B8, B9, que van a ser derivaciones que se van a poner en la espalda del paciente a nivel de la línea escapular y de la línea paravertebral. Entonces, ¿se acuerdan que B6 llegaba a la línea axilar media, B7 va en la línea axilar posterior, B8 en la línea escapular y B9 en la línea paravertebral? Todos ellos a nivel del quinto espacio intercostal. Acuérdense de estudiar las derivaciones, si no ahí tenemos un video en el cual con todo gusto les explicamos las derivaciones. Además, el infarto de cara posterior puede mostrar algo que llamamos cardiorrecíprocos, que ahorita vamos a ver más adelante. Manifestaciones en el electro de un infarto, de una isquemia miocárdica. Vamos a tener elevación del segmento ST, que es una nueva elevación del segmento ST a partir del punto J, que es el punto donde inicia el segmento ST, en al menos 2 derivaciones continuas y con un voltaje de 0.2 milivolts en hombres y 0.15 en mujeres, o en B2 y B3 o mayor de 0.1 en cualquier otra derivación.
o depresión del segmento ST mayor de 0.05 milivolts en dos derivaciones contiguas, o la inversión de la onda T mayor o igual a 0.1 milivolts también en dos derivaciones continuas, con una R prominente y un radio, una relación onda R, onda S mayor de 1. Las limitaciones del electrocardiograma es que su sensibilidad es del 60% en pacientes que pueden... La sensibilidad del electro, por ejemplo, en pacientes que no tienen síntomas para infarto es del 60%, o hasta incluso de un 80% en pacientes que sí tienen síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver este electrocardiograma en el cual llega un paciente en el cual podemos ver una franca elevación del segmento ST en B1, B2, B3, B4 y ligeramente en B5, no, hasta B4, ¿ok? Ahora, el paciente se deja ahí y se observa en un electrocardiograma tomado 30 minutos después. Vean la elevación que toma el segmento ST, se vuelve muy importante. Entonces, en esta imagen vemos cómo en 30 minutos puede cambiar el electrocardiograma de un paciente de manera contundente. Cosas que hay que aprender es que la onda T picuda generalmente señala isquemia subendocárdica, onda T invertida es isquemia subepicárdica, el segmento ST elevado señala un infarto transmural y el segmento ST infradesnivelado un infarto subendocárdico. Ahora, ¿qué significa que el segmento ST sea infradesnivelado o que no tenga elevación? También algunos lo conocen como un infarto sin elevación del ST. Un ST que no esté elevado puede significar que es un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Puede significar que el infarto apenas está evolucionando y se va a volver un infarto con elevación del ST, o puede ser una imagen en espejo conocida como cardiorrecíproco, que es un infarto que puede estar ocurriendo en cara anterior, que recuerdan eleva B1, B2, B3, B4, pero se puede ver un infradesnivel en 2, 3 y ABF, como en el ejemplo que les pongo aquí. Vean B1, B2, B3, B4 está el segmento ST elevado. Pero si nosotros nos vamos a derivaciones como 2, 3 y ABF que ven la cara posterior, el segmento ST está infradesnivelado. Entonces yo como lo dicto ahí, como que es un infarto con elevación del segmento ST en B1, B2, B3, B4, o sea de cara anterior, con un cardiorrecíproco en derivaciones que ven cara posterior. Como en el ejemplo que después de un infarto de cara posterior puede volver el cardiorrecíproco o imagen en espejo en B1, B2, B3 y B4. Ahora, esto es una parte importante. Siempre que usted observe un bloqueo de rama izquierda del haz de His que no se documentó previamente, debemos sospechar un infarto en evolución. Entonces, si a usted le llega un paciente al área de urgencia con dolor precordial y una imagen de bloqueo de rama izquierda como las que le muestro en la imagen, aguas. Inmediatamente se le debe tomar marcadores de infarto y abordar al paciente como un infarto en evolución. Ahora, el infarto agudo a miocardio sin elevación del segmento ST puede ser de dos tipos: un infarto agudo a miocardio sin onda Q o un infarto agudo a miocardio subendocárdico. Generalmente en este infarto no hay elevación del segmento ST, o puede haber una depresión del segmento ST o inversión de ondas T con biomarcadores positivos. En el infarto agudo a miocardio sin elevación del ST aún no hay una isquemia total del miocardio. La tasa de mortalidad es 0.3% mayor que el infarto agudo con elevación del segmento ST porque, como les mencionaba, la gente no lo diagnostica. Entonces pues se pasa por alto en algunas ocasiones y esto le da una mayor mortalidad incluso que el infarto típico con elevación del segmento ST. Los biomarcadores: tenemos la troponina T-EI, el CKMB, la mioglobina, la lactato deshidrogenasa y el PCR High Sensitivity, que es PCR ultrasensible.
¿Cómo se van a ir elevando? La mioglobina va a ser el primero que se va a elevar, sin embargo esto no es específico, ya que incluso hacer ejercicio te puede elevar la mioglobina por desgaste muscular. Entonces nosotros nos vamos a confiar solamente en troponinas y en CKMB. De acuerdo, aunque vemos que la troponina permanece más tiempo elevada que el CKMB. La ecocardiografía de un infarto nos va a mostrar una pared hipoacinética con una disminución de la FEV, es decir, la fracción de eyección ventricular. Esto va a tener un valor predictivo negativo del 98%, y cuando se realiza una electrocardiografía de estrés junto con el ecocardiograma es más útil en un infarto temprano. O cuando se hace una ecocardiografía de contraste miocárdico, que apenas es un método experimental, puede ayudarnos a diagnosticar infarto incluso antes de que se eleven biomarcadores, es decir, en las primeras horas que está ocurriendo la isquemia. ¿Cómo vamos a tratar un infarto? Yo creo que esta es la parte importante de este asunto, ¿de acuerdo? Para empezar, como les mencioné, hay que empezar con oxígeno, pero solamente en caso de que haya alteraciones de la ventilación-perfusión por insuficiencia cardíaca, o si nuestra oximetría de pulso nos arroja una saturación menor de 90, y si no hay hipoxia, administrar oxígeno al paciente puede elevar resistencias vasculares, presión arterial y por tanto disminuir el gasto cardíaco. El oxígeno se debe dar de 2 a 4 litros por minuto por medio de puntas nasales o con mascarilla. Analgésicos que se usan, la morfina generalmente es el de primera elección por la intensidad del dolor, pero los nitratos nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico, ya que van a mejorar la perfusión coronaria. Los betabloqueadores también se han llegado a utilizar de analgésicos, ya que disminuye frecuencia cardíaca, TA, y por tanto la demanda de oxígeno por parte del corazón. Además de que los betabloqueadores disminuyen la reincidencia de infartos y arritmias cardíacas. Dar 3 bolos de 5 miligramos es la dosis con la cual se debe iniciar, y después de 50 miligramos cada 6 horas, y después 2 días se dan 100 miligramos cada 12 horas. El esmolol se puede utilizar solamente en caso de que haya una contraindicación de beta bloqueadores como bradicardia, bloqueos, etcétera, todas las indicaciones de beta bloqueadores. IECA. Los IECA se pueden utilizar para disminuir remodelamiento ventricular, disminuir insuficiencia cardíaca y mortalidad, y reducen pre y postcarga. Y las estatinas ayudan a estabilizar la placa de ateroma, disminuyen el proceso inflamatorio, disminuyen la formación de trombos, incrementa la fibrinólisis, pero no es dependiente de concentraciones de colesterol. Esta tabla es importante y ya empezó a llover, además, ya que nos marca cuál es el protocolo a seguir. Entonces, un paciente inicia con síntomas de un infarto. Entonces, el paciente en 5 minutos se da cuenta, ¿no? Tenemos el tiempo de transporte y tenemos 2 tiempos oro. El tiempo de que llama y que está colocada la aguja, que no debe rebasar 30 minutos, que a veces se le conoce como tiempo puerta aguja. Y el tiempo puerta balón, que es el tiempo en que el paciente debe cruzar la puerta y que se le pone el stent y se reperfunde el corazón, que no debe ser mayor de 90 minutos. Por lo tanto, el lapso de isquemia total no debe rebasar 120 minutos. La hora de oro, es decir, la hora en la cual obtendremos mejores resultados, va a ser en los primeros 60 minutos. Aquí tenemos una tabla en la cual compararon la trombólisis con la intervención coronaria percutánea, y vemos que generalmente se prefiere la intervención coronaria percutánea sobre la trombólisis, aunque en las primeras 6 horas generalmente los dos tienen una muy buena respuesta. Pero después de las 6 horas esto ya no es así, ya que la intervención coronaria percutánea tiene una respuesta decente hasta las 12 horas, pero la trombólisis puede tanto servir o no servir. Y en más de 12 horas pues solamente es de elección la intervención percutánea. Ya la trombólisis ya no sirvió de absolutamente nada.
Ahora, la terapia antiagregante se utiliza con ácido acetil salicílico, con antagonistas de P2Y o con inhibidores de GP2B3A. El ácido acetil salicílico, que es el más común, se utiliza 325 miligramos vía oral o 160 miligramos masticados. Inhibe la COX y por lo tanto la agregación plaquetaria. Antagonistas de P2Y tenemos el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. El prasugrel ha mostrado mejores resultados que el clopidogrel como antiagregante, sin embargo provoca un mayor número de hemorragias. Cuando combinamos un ácido acetil salicílico con clopidogrel generalmente se han visto mejores resultados. Inhibidores de GP2B3A es el abeleximab, que también es bastante útil, pero pues obviamente es mucho más caro. La terapia antitrombótica se utiliza heparina, que va a inhibir la trombina, y generalmente se prefiere la heparina de bajo peso molecular, ya que tiene mayor biodisponibilidad y vida media, como por ejemplo la enoxaparina y la dalteparina. La vivalirudina es otro tipo de terapia antitrombótica, sin embargo no fue inferior a la heparina, pero como apenas es un poco reciente, no hay estudios que confirmen superioridad. El dabigatran, el fondaparinux y el rivaroxaban también son antitrombóticos que tienen ciertos métodos de función, mecanismos de acción bastante interesantes, de los cuales no vamos a hablar ahorita para no ampliar tanto el video. Si les interesa algún video de anticoagulación, pues pueden poner aquí abajo que lo quieren ver. Entonces tenemos la reperfusión farmacológica, que es con la terapia fibrinolítica, en la cual hay una reducción del 40% de mortalidad con fibrinolíticos cuando se administra antes de 2 horas. Como les mencionaba, es útil incluso hasta 6 horas, aunque ya nadie te confirma de que pueda salvar al paciente. Bueno, nunca se puede confirmar, pero pues la oportunidad de salvarlo es menor a si se utiliza con prontitud. El 25% de pacientes no van a tener reperfusión completa, aunque cuando se amplían las horas, pues obviamente este número se reduce bastante. Hay una reoclusión en el 6 a 16% de pacientes y 0.5% de casos tienen hemorragia intracraneal, aunque no es una cosa de que no se pueda usar por el riesgo de hemorragia, ya que pues beneficio-riesgo pues gana el beneficio. Agentes fibrinolíticos como la streptocinasa, que fue el primer fibrinolítico utilizado, que fue aislado de una bacteria, sin embargo pues ya no se utiliza mucho. Actualmente se utiliza el TPA, el tenecteplasa, el teplasa y reteplase, y pues como siempre hay contraindicaciones absolutas y relativas. Tenemos que contraindicaciones pues que haya habido una cirugía mayor, una enfermedad cerebrovascular, sangrado gastrointestinal o genitourinario, trauma reciente, la hipertensión, que ya entra entre los relativos, un trombo en el corazón izquierdo, endocarditis, pericarditis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando reperfundimos en unidad coronaria? Recordemos que siempre va a ser mejor reperfundir en unidad coronaria, que el tiempo puerta-balón no debe exceder a 90 minutos. Sin embargo, en Estados Unidos, esta cifra es Estados Unidos, 50% de pacientes no cumplen con esto. Ahora imagínense en países que no cuentan con los mismos recursos que Estados Unidos, pues obviamente el tiempo puerta-balón se lo pasan por el arco del triunfo. La angioplastía coronaria es la primera elección, ya que hay un menor riesgo de sangrado y complicaciones a largo plazo, y solamente en pacientes que tienen una enfermedad trivascular, es decir, 3 vasos del corazón están tapados o que tienen diabetes y 2 vasos afectados, se puede pensar en una derivación aortocoronaria. Entonces, estas son las indicaciones y las recomendaciones de la European Society of Cardiology para intervención coronaria percutánea, que son pacientes con dolor precordial menos de 2 horas con elevación persistente del segmento ST o con un bloqueo de rama izquierda no documentado, pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST e inestabilidad hemodinámica, pacientes con dolor de más de 12 horas con elevación del ST o bloqueo de rama, y esto es tan pronto como sea posible, a diferencia del paciente que tenía menos de 12 horas, en el cual pues el tiempo debe ser menor porque tenemos mayor probabilidad de éxito de salvar el miocardio viable. Ahora, tenemos este cuadro en el cual estratificamos el riesgo por TIMI, por GRACE, por el ESC, en el cual tenemos si es de bajo o alto riesgo. Si es de alto riesgo, pues tenemos que empezar ya de una vez con la terapia, con la angiografía coronaria, con la intervención,
O podemos pasarnos a la terapia conservativa en caso de que no sea de alto riesgo en pacientes con un infarto sin elevación del segmento ST. Todo esto es para infartos sin elevación del ST. Cuando es elevación del ST, a fuerza tiene que entrar a coronario fibrinólisis. Entonces, tenemos un infarto sin elevación del segmento ST. Tenemos, si es de alto riesgo, tenemos que hacer la angiografía también. Y si es de bajo riesgo, pues podríamos pensar en hacer una prueba de estrés. Y si sale positiva, también entra a coronario. Y si sale negativa, pues podemos pensar en una terapia diferente. Tenemos 3 tipos de angioplastía, que es la primaria, que es la colocación de stents sin previa administración de fibrinolíticos, y la facilitada y la estrategia fármaco-invasiva. La facilitada consiste en administrar fibrinolíticos a dosis plenas o menores, solos o en combinación con otros fármacos, poco antes del evento, con el objetivo de lisar el trombo mientras se prepara la angioplastía primaria. Y la estrategia fármaco-invasiva, que es la que actualmente se usa, la facilitada ya casi no se usa ya que hay mayor riesgo, es una trombólisis seguida de angioplastía de rescate, después de 3 a 24 horas en caso de ser necesario. Entonces, para que quede claro, la angioplastía facilitada vamos a manejar fibrinolíticos en dosis menores a las ideales. Y en fármaco invasiva vamos a utilizar trombólisis a dosis efectiva más la angioplastía en caso de ser necesario. Aquí tenemos una imagen de cómo funciona la angioplastía percutánea. Tenemos que entra la guía del cardiólogo intervencionista, abre el balón, entonces rompe la placa, se abre el vaso y después mete el stent, que es esa mallita de metal que puede ser con fármaco o sin fármaco. Aquí les muestro una imagen de cómo puede existir el vaso ocluido y que se destapa. Cuando hicieron un comparativo en este metaanálisis entre un stent con fármaco o un stent de metal sin fármaco, se vio que siempre el stent con fármaco tiene mayor éxito. En resumen, en esta tabla les muestro todo lo que se tiene que hacer, ya sea en un infarto sin elevación o con elevación, y esta tabla siempre guárdenla. Pueden tomarle imprimir pantalla y luego verlo con más calma, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, pues pueden compartirlo, ya que siempre es importante conocer los aspectos importantes de infarto. Entonces, pues nos estamos viendo. Si tienen alguna sugerencia para otro video, no duden en escribirla y estaremos subiendo videos con prontitud. Les mando un muy fuerte abrazo y no olviden cuidar su corazón, muchachos.